es una burbuja de gas, aquí es radiolúcido, y vemos que hay una línea, perdón, aquí tenemos una línea que divide esta imagen que es radiolúcida de esta imagen que es radiodensa. Aquí tenemos la cámara gástrica, más probablemente, que está a la izquierda en el hipocondrio izquierdo, llena de aire, por lo tanto se va a formar un nivel si el paciente está de pie. Como ven aquí, esta es una línea horizontal paralela al plano del piso siempre, ¿ya? Y esta imagen lineal horizontal que divide una imagen radiolúcida de una imagen radiodensa se llama un nivel hidroaéreo, ¿ya? Así estamos seguros de que el paciente está de pie. Bien. Aquí hay otra imagen que es una imagen que a la vista salta patológica. Tenemos ahí una imagen nodular hacia el tercio medio del campo pulmonar derecho y que está rompiendo el contorno o la silueta normal del contorno derecho del corazón, ¿verdad? Por lo tanto, el contorno ya se ha vuelto diferente. Este es el signo de la silueta, ¿ya? Como una sombra. Cuando juntan una mano debajo de la luz del foco, hacen una sombra y se convierte en una silueta en forma de águila, por ejemplo, cuando juntan las manos, ¿no es cierto? Es el mismo, ¿ya? Y no podemos distinguir dónde termina la estructura normal y dónde comienza o dónde termina la estructura patológica, ¿no? Siempre tenemos que hacer un set de 2 imágenes, ya que acuérdense que la radiografía es una imagen bidimensional de un objeto tridimensional, que es el cuerpo humano. Por lo tanto, para poder ubicar adecuadamente la situación de un elemento anatómico en estudio, tenemos que tener 2 proyecciones ortogonales para poder ver si está anterior, posterior, intrapulmonar, extrapulmonar, intratorácica o extratorácica, y para eso nos sirve el complemento ideal, que es la radiografía lateral. ¿Ya? Aquí vemos la misma imagen, un nódulo que aquí hacía una masa continua con la silueta cardíaca. Sin embargo, aquí vemos que no es una lesión que esté dependiente del corazón, que se encuentra más anterior, sino que está más posterior, ¿ya? Por detrás de la columna aérea, que aquí se ve como una imagen tubular vertical y radiolúcida. Bien. En tomografía tenemos otros descriptores como hiperdensidad, una imagen hiperdensa como el hueso blanco, hipodenso como la grasa que se ve negra, isodensa que se ve de la misma densidad, del mismo tono de gris que el tejido u órgano que rodea la lesión que estamos tratando de describir. Hablamos también de captación o realce cuando aumenta la densidad de alguna lesión después de haber inyectado medio de contraste endovenoso. ¿No? Tenemos algunos ejemplos, los vasos, por ejemplo, aquí que se van a realzar. Esta es una tomografía de tórax en plano axial a nivel del callado aórtico, del segmento horizontal del callado aórtico. ¿Ya? Y aquí vemos los pulmones. Esta es una ventana especial para poder ver el tejido pulmonar. Esta es una ventana pulmonar. Y aquí podemos ver las estructuras vasculares que se ven hiperdensas, y el pulmón lleno de aire, las estructuras pulmonares alveolares y bronquiales llenas de aire que se ven negritas, ¿ya? El esófago, la tráquea que está llena de aire que también se ve marcadamente hipodensa, y el esófago lleno de aire también hipodenso cuando tiene aire, cuando tiene burbujas secas. Lo propio aquí la tráquea. Y esta es una ventana de parte blanda, ¿ya? Nosotros con esta ventana vamos a poder distinguir bien las densidades distintas de las estructuras de partes blandas, como es la grasa subcutánea, el tejido muscular, las estructuras vasculares, ¿ya? Otro punto importante que tenemos que tocar es el control de calidad que nosotros tenemos que hacer respecto a los estudios de imagen que como médicos generales pues recibimos, ¿no es cierto? Tenemos que tener un criterio de calificación de si es un estudio, un informe, una imagen de calidad y luego un informe de calidad, ¿no es cierto?
existen muchos lugares donde se pueden hacer imágenes, especialmente en Cochabamba, los cuales pues no tienen la calidad adecuada, ya sea en la técnica de adquisición, en el tipo de imagen o en el informe, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser criteriosos porque muchas veces nos puede llevar a un tratamiento o equivocado, a un retardo en el tratamiento si la imagen o el informe no nos reporta la patología, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos, ya los radiólogos de la especialidad, en nuestros centros de imágenes, que exista adecuada calidad del producto que nosotros estamos enviando, ¿ya? Que nosotros estamos produciendo. Entonces, ¿a qué nos referimos con control de calidad? Pues hay muchos procesos entre que un paciente viene a hacerse una imagen y sale con su informe que le llega al médico y que lo lee, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que velar por minimizar la cantidad, la dosis de radiación en el paciente al mínimo posible que sea diagnóstico. Tenemos que hacer un control de la calidad de las imágenes radiográficas y también tenemos que hacer un control de la calidad de interpretación de estas imágenes. La interpretación diagnóstica es clave. Una buena imagen sin una buena interpretación no vale para nada, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y una adecuada interpretación diagnóstica, una buena calidad de interpretación diagnóstica, depende de dos cosas de tres cosas muy importantes, perdón. La primera, que tengas una imagen de calidad en la cual se demuestren todas las cosas adecuadamente. Lo segundo es que tengas un personal especializado, un médico especializado capacitado para interpretar esas imágenes, ¿no es cierto? Y lo tercero, y no menos importante, es que el especialista en radiología cuente con la información del paciente, con la suficiente información como para poder ajustar el informe y la imagen a la patología hipotética que el médico referente está sospechando. Si no tenemos información, como ya vamos a ver más adelante, para una misma imagen hay varios diagnósticos diferenciales. Si no tenemos información al menos básica, nosotros podemos interpretar de manera distinta la imagen o simplemente dar un diagnóstico genérico en vez de un diagnóstico mucho más específico que ayudaría mucho mejor en el tratamiento del paciente. Cuanto más información clínica de laboratorio, tiempo de inicio de síntomas, etcétera, cuanto más información tenga el médico radiólogo al momento de enfrentarse con una imagen y hacer la interpretación diagnóstica, mucho más ajustado y específico va a ser nuestro diagnóstico, mucho mejor va a ser la interpretación, ¿ya? El tiempo en que le entregamos el informe al paciente es muy importante, ¿ya? El reporte tiene que ser oportuno. Un diagnóstico, por ejemplo, de una apendicitis aguda, tiene que ser muy rápido, muy veloz el tiempo de entrega y de interpretación del informe. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que operarse, ¿no es cierto?, muy rápidamente. Si lo entregamos 48 horas después, el informe ya no le sirve al paciente porque o ya se ha complicado y tenemos una peritonitis, o pues ya lo operaron sin necesidad de ningún informe, ¿no es cierto? Entonces, la parte de la calidad en la entrega de los informes es que se entreguen de manera oportuna. Muchas veces, pues, el informe, mientras uno informa, la transcripción, etcétera, nosotros no tenemos el tiempo, hay muchos procesos, intervienen varias personas en el proceso de elaboración de un informe hasta que llega a manos del paciente o a manos del médico. Por lo tanto, nosotros cuando es una emergencia y vemos la emergencia, nos saltamos algunos procesos y nos comunicamos directamente por teléfono con el médico, con el paciente, le decimos, esto tiene que ir hoy día donde su médico, no pierda tiempo, venga a recoger su informe, lo agilizamos o llamamos al médico y le decimos, este paciente tiene esta patología que es de emergencia, tiene que ubicarlo, tienen que llamar al paciente, tiene que venir el paciente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables en
que les llegue la información oportunamente tanto al paciente como al médico para tratar las distintas patologías, ¿ya? Un informe tiene que estar bien elaborado, bien identificado, tanto en fecha, paciente, ortografía. Hay muchos elementos ahí que nosotros tenemos que revisar y estar pendientes siempre para que sea un trabajo de calidad. En la parte de imagen, control de calidad de imagen, vamos a tener imágenes que pueden ser las adecuadas con un contraste adecuado, donde podemos nosotros valorar todas las estructuras que deben poder valorarse en una radiografía de tórax, en el caso específico del tema que estamos viendo hoy día. Y tenemos que verificar que sean realmente adecuadas, ¿no es cierto? Que podamos ver todo lo que debiéramos ver. En este caso, por ejemplo, aquí abajo a la derecha tenemos una imagen que está con demasiado contraste. Hay una escala de grises muy corta, por lo tanto hay muchos elementos que no vamos a poder, visualizar, pese a que debiéramos poder hacerlo en una imagen con esta técnica de rayos X, ¿ya? Y por el lado contrario, cuando tenemos una imagen muy blanda, hemos utilizado poco kilovoltaje, vamos a tener una imagen con una extensa escala de grises y también vamos a perder imágenes, ¿ya? Vamos a perder calidad de imagen y algunas imágenes o algunas cosas que deberíamos poder ver, no las vamos a ver adecuadamente y podemos por eso tener una interpretación errónea por lo que si no está en la imagen no lo vamos a ver, ¿ya? En la interpretación y en la lectura de una imagen tenemos que verificar primero la identificación, tenemos que ver que las proyecciones y los posicionamientos estén adecuados, que sea lo que se ha solicitado, que lo que se ha solicitado sea adecuado para el diagnóstico que tenga el paciente. Muchas veces nos piden un estudio que no es el adecuado, pues nosotros como radiólogos nos comunicamos con el médico tratante y le sugerimos algún otro estudio o alguna alternativa diagnóstica que sea mejor para la patología que ellos están queriendo investigar o demostrar. Ya los factores técnicos de posición, etcétera, inspiración y técnica de rayos X, pues también son importantes, ¿ya? Y como les dije, es importante el antecedente clínico y eso pues lo hace el médico remitente. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos para poder hacer una buena interpretación, ¿ya? Yéndonos ya a la interpretación de una imagen, cuando nos enfrentamos a una imagen, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos haber tenido un adecuado entrenamiento, ¿ya? El reconocimiento de patrones de imagen es una disciplina y un arte que amerita mucho entrenamiento. Es como aprender a leer. Nosotros no aprendemos a leer de un día para otro, ¿no es cierto? Empezamos desde el kinder y para el tercero, cuarto, quinto básico recién estamos leyendo adecuadamente, recién estamos pudiendo entender el sentido de las frases, por lo tanto, la interpretación de las imágenes es tenemos que aprender a leer en un nuevo idioma, es una nueva manera es un nuevo lenguaje. Entonces, es muy importante el entrenamiento, y no solamente entrenamiento en una sola modalidad, sino en todas las modalidades, en las 4 modalidades básicas como mínimo, ya rayos X, ecografía, tomografía y resonancia magnética, porque como les dije, muchas veces una patología nos piden un estudio y tal vez se puede demostrar o valorar mucho mejor con otra modalidad de imagen, no con rayos X, sino con resonancia, o mejor es hacerlo con ecografía y nosotros tenemos que ser capaces de hacer la valoración de las mismas patologías en distintas modalidades. Y si no sabemos interpretar o no conocemos la modalidad, no vamos a poder dar el asesoramiento adecuado al médico ni al paciente para poder llegar a un diagnóstico concreto por imagen. Entonces, la radiología es un conjunto de herramientas, de modalidades de imagen que nos permiten llegar a un diagnóstico. Si solamente tenemos una herramienta,
vamos a hacer la mitad del trabajo, no vamos a hacer el trabajo completo. Tenemos que saber de todo, de todas las modalidades, tenemos que saber interpretar y analizar, ¿ya? Necesitan ser vistas, analizadas por alguien experto para que adquieran sentido. No se ve lo que no se sabe, ¿ya? ¿Qué elementos intervienen en la interpretación de las imágenes diagnósticas? Pues la percepción visual. Tenemos que en el ver y percibir una imagen van a influir la borrosidad y la complejidad de la misma imagen, ¿ya? En este caso aquí tenemos una radiografía normal y vamos a ver que aquí tenemos una radiografía de tórax patológica, ¿no es cierto? Es fácil encontrar la patología cuando es una cosa grosera, es grande, ¿verdad? Nos llama la atención, pero cuando tenemos una imagen muy compleja, con muchos elementos a analizar, probablemente pues algunas cosas y no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué buscar, dónde encontrar la patología. Esta es una imagen, este es un paisaje, no es una radiografía, ¿no es cierto? Es un paisaje natural. Se pueden ver aquí unas caídas de agua, unas cataratas de naturaleza, el río que corre, ¿verdad? Pero pues muchos elementos están en la sombra, superpuestos, y pues ahí podríamos perdernos de bastante detalle. Aquí tenemos una imagen mucho más clara, con una mejor cámara, magnificada, ¿no es cierto? Esto yo lo comparo a ver una tomografía sacada de una foto, de una placa de una tomografía que me mandan al celular y me dicen, doctora, por favor, necesito saber qué tiene el paciente, ¿no es cierto? Y yo digo, pucha, ahí yo veo que hay un paisaje, ¿no es cierto? Pero no sé qué cosas puedo estar yo no logrando ver, ¿no es cierto? Yo necesito una computadora especialmente fabricada para radiodiagnóstico, que tenga 2 millones de píxeles en mi pantalla y que me muestre todo el detalle como yo necesito verlo para una buena interpretación de mi imagen, ¿no es cierto? Así voy a poder distinguir que no solamente hay naturaleza, sino que también hay elementos que no son naturales, que no son biológicos como estas lanchas. Incluso si puedo magnificar, voy a poder contar cuántas personas hay en cada lancha, ¿no es cierto? Y qué color de ropa tiene. Entonces necesitamos buena calidad de imagen para poder encontrar, ¿no es cierto? Las imágenes no hablan por sí solas, necesitan que alguien las interprete, ¿ya? Tengo que tener un patrón de búsqueda para no olvidarme de revisar ningún elemento anatómico, que no se me escape ningún elemento, ¿ya? Tenemos que tener un orden de revisión preestablecido para examinar la imagen. Siempre el mismo en cada imagen que tengamos. Para tórax, cada uno escoge el patrón si quiere ver primero la parte del mediastino, luego los campos pulmonares, luego las estructuras óseas o viceversa, ¿ya? Pero tenemos que siempre ir en el mismo orden, ¿ya? Nosotros para interpretar o para encontrar una imagen patológica, nosotros siempre confrontamos la imagen observada en la imagen problema con la cual estamos analizando con la imagen que tenemos en nuestra memoria, la imagen normal que tenemos en la memoria ya guardada, ¿ya? Y comprobamos, y así es posible que nosotros podamos encontrar que esto no es normal, porque nosotros tenemos ya en nuestra cabeza este tipo de imagen, ¿ya? Y cuantos más las radiografías de tórax de las distintas personas, por los distintos biotipos que tienen, pues igual que las narices, nadie tiene una nariz igualita a la otra, igual son los tórax. Todos los tórax son un poquito diferentes de una persona a otra, pero nosotros cuanto más radiografías de tórax podamos mirar normales, mejor vamos a tener en nuestra base de datos qué cosa es normal y qué cosa no es normal. O sea que tenemos que mirar muchos para poder diferenciar algo patológico de algo normal. ¿Bien? Las cosas groseras patológicas
siempre las vamos a poder encontrar. No necesitamos ser especialistas para diagnosticar un nódulo pulmonar, ¿ya? Pero sí necesitamos ser especialistas para hacer un diagnóstico diferencial, definir si está en el corazón, si está en el pulmón, si depende de una estructura vascular, si depende de tejido conectivo, si depende de tejido pulmonar o de tejido bronquial, si es una lesión líquida, sólida, si necesita complementarse con tomografía o con resonancia magnética, si vamos a ponerle contraste o no. Todas esas cosas las hace el especialista y no es solamente decir, hay una bola en el pulmón derecho, ¿ya? Eso lo hace cualquiera. La satisfacción de búsqueda es otro fenómeno porque cuando uno detecta una anormalidad en algún lugar de la imagen va a disminuir la posibilidad de detectar una segunda patología. ¿Por qué? Porque va a romper nuestro patrón ordenado de búsqueda que ya mencionaba, ¿ya? El paciente, el que está interpretando puede centrarse y llamarle mucho la atención a esto, pero no va a ver que nosotros podamos detectar una segunda anormalidad. En este caso, por ejemplo, hemos visto desde el principio de la clase esta misma imagen y pues todo el mundo logra ver esta imagen patológica ahí, que es grande, ¿verdad? Pero tal vez no logra que esta es la imagen que rompe nuestro patrón de búsqueda, el resto ya no lo vemos con la atención adecuada, ¿no es cierto? Y tal vez ya no hemos visto cómo hay aquí una disminución del volumen del ápice pulmonar del lado derecho y aumento de la densidad respecto a esta imagen de este lado que es la normal. Aquí tenemos un volumen pulmonar disminuido y aquí vemos aumento de la densidad. Aquí también hay patología. Lo mismo pasa en la base pulmonar. Aquí hay un aumento de la densidad comparativamente con este otro lado, que eso también es patología que tenemos que nosotros analizar, describir, interpretar y diagnosticar y plasmar en el informe, ¿ya? Por lo tanto, es importante conocer ese fenómeno para que cuando nosotros encontremos una cosa, pues nos esforcemos en retornar a nuestro patrón de búsqueda y vayamos a esforzarnos a seguir buscando patología a pesar de que ya hayamos encontrado alguna, ¿ya? Para realizar este ejercicio, pues, ¿qué se necesita? Se necesita un ambiente adecuado, ¿no es cierto? Tenemos que tener un ambiente adecuado donde podamos concentrarnos, donde podamos, con una luz de intensidad adecuada para poder ver adecuadamente todas las imágenes, que no se nos escape ningún elemento de diagnóstico y sin interrupciones, ¿no? Bien, con eso hemos terminado la parte de interpretación y vamos a pasar a la parte de radiología de tórax propiamente dicha. El objeto de esta clase pues es revisar un poquito la anatomía radiológica y los patrones normales de imágenes de tórax y luego vamos a pasar a los patrones anormales más frecuentes de las imágenes de tórax. Vamos a revisar también un poco de las ventajas que tenemos de este tipo de interpretación, de modalidades de imagen, las contraindicaciones de las técnicas más utilizadas para hacer imágenes de tórax. Bien, ustedes ya han hecho una revisión bibliográfica, les he mandado material bibliográfico para que ustedes lean, por lo tanto, en la parte de anatomía radiológica normal vamos a avanzar rápido, vamos a mostrar algunos detalles. Sin embargo, esto ustedes ya lo han revisado la anterior semana con el artículo de revisión que les he mandado y que espero que todos hayan leído porque es muy importante el saber la macroanatomía tanto como la microanatomía para poder nosotros entender el porqué de la imagen, qué sustrato anatómico tiene esa rayita blanca o esa área negra que nosotros estamos viendo y por qué es lineal o por qué es redondeada, por qué está inclinada o por qué tiene contorno definido o por qué tiene contorno o forma arboriforme. Tenemos que saber interpretar la imagen, ¿ya? Ustedes ya han llevado anatomía normal. La anatomía radiológica es una manera de
mirar los mismos elementos que ustedes ya conocen. Ustedes ya han llevado también anatomía patológica y han llevado fisiopatología de muchas de las enfermedades de tórax, asumo hasta estas alturas en el año. Por lo tanto, ustedes tienen que interpretar la imagen según el fenómeno fisiopatológico, macro o microscópico en la imagen, ¿ya? No podemos nosotros memorizar de memoria lo que les voy a mostrar, las imágenes patológicas. Tenemos que saber el sustrato anatómico. Eso es súper importante, chicos, ¿ya? Bien, entonces todos estos elementos están englobados en una imagen que ya les dije. La radiografía de tórax es el primer estudio que se debe solicitar cuando nosotros estamos queriendo evaluar una patología pulmonar, ¿ya? No es la mejor imagen, no es la más sensible, no es la más específica para ninguna de las enfermedades. Sin embargo, es la que primero tenemos que hacer para decidir si vamos a necesitar complementar con algún otro estudio de imagen complementario, ¿ya? Que sea más sensible o más específico. Partimos siempre de una radiografía de tórax póstero anterior de pie y su complemento, que es la radiografía lateral. Este set de imágenes siempre debería pedirse así: radiografía de tórax PA y radiografía lateral, siempre los dos, porque acuérdense que estamos viendo una imagen en 2 dimensiones cuando es un elemento tridimensional el que estamos analizando. ¿Ya? De todos estos elementos que estamos nosotros mencionando en esta lista, hay muchos más, ¿no es cierto? Existe el tejido conectivo, el tejido graso, el tejido linfático, ¿verdad? Están el plano cutáneo, el plano muscular, el plano óseo, que no lo estoy mencionando, pero todo está aquí, y esta imagen en escala de grises es la sumatoria de todos esos elementos, ¿ya? Cada elemento tiene una forma, una densidad y una posición específica, y tenemos que conocerla para poder interpretar qué es lo que estamos viendo, ¿ya? Porque lo que veamos o se va a ver blanco, o se va a ver negro, o se va a ver gris, y nosotros tenemos que decir qué cosa es lo que estamos viendo, según dónde esté, qué forma tenga, qué posición tenga. Bien. Recordatorio, solamente para recordar que nosotros tenemos el espacio pleural, la pleura parietal, la pleura diafragmática, la pleura visceral, perdón, y tenemos los recesos, ¿ya? Nosotros tenemos el diafragma y el contenido abdominal, que es completamente radiopaco, por lo tanto, por detrás del domo diafragmático no vamos a ver el receso pleural. El receso pleural que se extiende hasta abajo y hasta el nivel de la 12ª costilla, de la 12ª costilla. Tenemos receso mucho más allá del límite del borde inferior del pulmón. Tenemos receso pleural donde puede aparecer patología, y en la radiografía de tórax no la vamos a ver. Tenemos también pulmón por delante, ¿no es cierto? El contorno anterior del pulmón, de ambos pulmones, contorno medial y anterior, que va a cubrir en parte y se va a superponer al corazón y al área mediastínica. Lo mismo por detrás, ¿no es cierto? Y que se va a superponer a la sombra de la silueta cardiomediastínica, que tampoco vamos a poder ver. Esas áreas pulmonares van a estar ocultas para nosotros en una radiografía. Además de eso, van a estar las costillas y las estructuras musculares, el plano cutáneo y subcutáneo, que se va a superponer a la densidad pulmonar en las áreas de pulmón que nosotros sí podemos ver. Acuérdense, aquí no hay solamente una sumatoria de densidad de pulmón, hay una sumatoria de densidad de costilla, planos musculares, etcétera, partes blandas, ¿ya? Entonces tenemos que siempre, al interpretar o al mirar una imagen, recordar eso, que estamos viendo una sumatoria de densidades de muchos elementos anatómicos. Bien, el diafragma ya les he mencionado, el mediastino, para nosotros localizar o hacer diagnósticos diferenciales de distintas patologías que nosotros vamos a encontrar, distintas cosas que vamos a encontrar en una radiografía. Tenemos que hacer nosotros una división del mediastino anterior, medio, posterior y mediastino
superior, ¿ya? Esta es una división más o menos anatómica que nos permite definir qué elementos anatómicos están en qué lugares para poder nosotros definir la normalidad si está proveniendo del mediastino anterior, va a ser probablemente de pericardio, de corazón, si está viniendo o si está localizada en área de mediastino medio, probablemente va a estar originada en la tráquea, esófago, hilos pulmonares, etcétera, ¿ya? Y si viene de mediastino posterior, también vamos a poder tener una serie de elementos anatómicos que están ahí, que a partir de eso vamos a ver si corresponde a huesos, si corresponde a pleura, si corresponde a un ganglio, si corresponde a aorta descendente, dependiendo del aspecto, la forma, la densidad, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber esta división, es muy útil saber el contenido de cada compartimiento para que nosotros podamos iniciar el diagnóstico diferencial, ¿ya? Nuevamente la pleura, los pulmones y los recesos pleurales que llegan hasta ahí abajo. Cuando planificamos una punción de un derrame pleural, cuando nosotros planificamos una punción de riñón, por ejemplo, tenemos que estar muy conscientes que aquí hay pleura, por lo tanto, nunca vamos a tratar de pinchar el polo superior del riñón para no producir una perforación pleural, sino que siempre vamos a tratar de puncionar el polo inferior. Y para eso pues necesitamos conocer la anatomía. Bien. Los pulmones con sus lóbulos, sus cisuras que las podemos ver en una radiografía, la cisura horizontal, que no sé si logra ver, pero aquí las puntas de flecha están demostrando, se puede ver en la radiografía anteroposterior, no es una imagen patológica. Las cisuras en proyección lateral que se ven oblicuas, la cisura menor, cisura mayor a derecha, también logramos verlas. Si uno se fija bien, están ahí. Es importante saber dónde se proyectan porque muchas veces por patologías en distintos lóbulos, estas cisuras se van a desplazar hacia arriba o hacia abajo o hacia posterior y eso nos va a indicar en qué lugar está la patología y en qué lóbulo, ¿no? Algunas veces las vemos, otras no las vemos. Con la técnica de tomografía podemos ver mucho más claramente y siempre vamos a lograr ver en el 100% de las tomografías logramos ver las cisuras y la pleura que las conforma. Este es el aspecto normal, muy delgaditas, muy sutiles, ¿ya? Más cisuras. Como ya les dije, esto es algo que ustedes tienen que revisar, que ya lo conocen, tienen que manejarlo para que podamos nosotros hacer adecuada interpretación y diagnósticos diferenciales. El mediastino, como les dije, con sus 3 compartimentos principales, tenemos un compartimiento más que es el mediastino superior y que se trata de todos los elementos contenidos por encima del callado aórtico que todavía van a estar dentro del tórax, ¿ya? Bien. Mediastino superior es un corte, una reconstrucción sagital en una tomografía a nivel de la línea media en el tórax. Acuérdense que tenemos esta imagen que es la vena cava inferior, que va a encontrarse aquí sobreproyectada en la parte inferior del mediastino medio, y es un área que tiene que verse radiolúcida, a pesar de que existe este elemento que debería ser radiopaco en radiografía. Lo habitual, lo normal es que se vea un triángulo radiolúcido por detrás del contorno cardíaco, ¿ya? Si aquí hay un elemento radiopaco, quiere decir que es patológico, que algo hay ahí que tenemos que investigar. Lo mismo para el área retroesternal en mediastino superior. Tenemos esta área que siempre tiene que ser radiolúcida, ¿ya? Esta área aquí. Si aquí hay un elemento que esté radiopaco, también es patológico, ¿ya? Aquí solamente tenemos que ver densidad de pulmón y lo propio aquí. En una radiografía normal, de tórax PA de pie,
y una radiografía normal de tórax lateral, también de pie. Los mismos elementos, la proporción y el tamaño, diámetro. Primero tenemos que ver la morfología normal de la silueta cardiomediastínica, el tamaño, la proporción del diámetro transversal del corazón con el diámetro transversal de todo el tórax. Y esto es lo normal. Nosotros podemos medir el índice cardíaco para valorar si hay cardiomegalia o no. Les voy a dar de tarea para la casa que averigüen qué es el índice cardíaco. Les va a servir mucho para valorar la presencia o no de cardiomegalia. ¿Ya? ¿Qué más? Acuérdense la morfología de los hilios pulmonares, su densidad, su aspecto como de ramas arboriformes que se va ramificando del centro hacia la periferia, de mayor calibre a menor calibre. Ese es el aspecto vascular de los hilios pulmonares. Los hilios pulmonares tienen muchos elementos, no solamente elementos vasculares, arteriales o venosos, también hay tejido de sostén, hay ganglios linfáticos, tienen grasa, tejido conectivo, pero eso no lo vemos porque es muy sutil. Solamente se van a lograr demostrar en una radiografía de rayos X simple cuando haya un aumento patológico de estos otros elementos. Si no hay patología, si no hay aumento patológico de estos tejidos o de estos elementos, solamente podemos ver vasos y estructuras vasculares y así se ven. El tamaño, la proporción del hilio pulmonar respecto al diámetro transversal del pulmón también tiene que estar situado en el tercio medio del diámetro sagital del pulmón, tiene que ocupar el tercio medio y no tiene que ocupar más de un tercio del diámetro transversal del pulmón. Ese es el tamaño, posición y aspecto normal de un hilio pulmonar. ¿Ya? El hilio pulmonar izquierdo siempre es un poco más alto que el derecho y ustedes me van a decir también por qué. Eso también es tarea para la casa, chicos. Y eso es lo normal. Lo mismo el contorno diafragmático, el hemidiafragma derecho siempre está un poquito más alto que el izquierdo. Y eso lo vamos a lograr encontrar también aquí. El contorno diafragmático derecho se ve aquí más alto que el izquierdo. Y aquí vemos el contorno izquierdo. Podemos verlo claramente. Contorno liso, redondeado. ¿Ya? Se puede ver perfectamente si es que nosotros sabemos qué encontrar y podemos distinguir también perfectamente cuál es el izquierdo del derecho. ¿Ya? Derecho, izquierdo. Bien, continuamos entonces más anatomía para recordar nada más, chicos. Radiografía de tórax PA de pie normal, silueta cardiomediastínica normal, reconstrucción en tomografía de tórax plano coronal con contraste, aorta ascendente, los grandes vasos del tórax originándose de la parte horizontal, yendo hacia el cuello, la tráquea, la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha, la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar, ¿ya? Y esta imagen aquí es el timo, ¿ya? El timo que está en mediastino superior, que es normal en paciente pediátrico. No se olviden de que existe el timo en la edad pediátrica. Y aquí un diagrama de qué elementos anatómicos del corazón nosotros estamos viendo en este contorno, ¿no es cierto? Vamos a ver el callado, el contorno izquierdo del callado. Vamos a ver, perdón chicos, vamos a ver el contorno de la arteria pulmonar, especialmente su rama derecha, que cuando está agrandada también nos va a alterar la morfología. Vamos a ver la auriculilla y la aurícula izquierda, el contorno izquierdo del ventrículo y el apex ventricular. ¿Ya? En el contorno derecho del corazón vamos a ver el primer contorno es la vena cava .
Perdón chicos, está sonando mi teléfono, no sé si es alguno de ustedes, voy a revisar que no me estén mandando ningún mensaje. Si no son ustedes, continuamos la clase, no es ninguno de ustedes. Entonces en el contorno izquierdo vamos a ver en la parte superior, es el contorno derecho, en la parte superior de la silueta cardiomediastínica va a estar el contorno derecho de la vena cava superior. Luego vamos a tener el contorno derecho de la aurícula derecha. Y a veces vamos a ver un poquito del contorno derecho de la vena cava inferior, dependiendo en qué plano estamos. Si estamos en un plano más anterior o posterior en tomografía, y si no, aquí podemos ver si se pone algo derecho, va a ser así. Bien. Disculpen chicos, si alguien me puede decir, ¿alguien de ustedes me está llamando por teléfono? ¿Nadie me está llamando? ¿Se me escucha? ¿Está todo perfecto? Y el espacio aéreo alveolar. En el espacio aéreo alveolar se va a realizar el intercambio gaseoso. El espacio aéreo bronquial solamente transporta el aire desde afuera hacia adentro y desde los alveoles hacia el medio ambiente. ¿Ya? ¿Cómo se va a ver esto? Es una radiografía, es una tomografía, un corte axial. ¿Cómo lo vamos a ver en una radiografía? Aumento de densidad. Esta imagen de condensación de aumento de densidad de ocupación alveolar puede estar dada por pus, por líquido, por células, ¿no es cierto? Y lo vemos de esta manera, una imagen blanca, radioopaca, va a tener generalmente, está limitada por un contorno que es la pleura, ¿no es cierto? Ya sea por las cisuras o la pleura parietal, perdón, y la vemos de esta manera, ¿ya? Es un contorno bien definido. Acuérdense el diagnóstico diferencial que tenemos, que es en la edad pediátrica, el timo. El timo tiene una forma característica y aquí no hay ninguna cisura, ¿no es cierto? Y aquí tampoco hay cisuras, por lo tanto podemos diferenciar claramente una neumonía que esté comprometiendo el lóbulo superior del pulmón derecho de una imagen del timo, ¿verdad? Perfectamente la podemos valorar. Una condensación neumónica se va a ver densa, tanto en la proyección antero-posterior, o posterior-anterior, perdón, como en la proyección lateral. En este caso, aquí tenemos una imagen que está redondeada, bastante definida, y está ocupando el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. En este caso, esta imagen de condensación neumónica está ocupando el segmento apical y el segmento posterior del lóbulo superior derecho, como se ve en la imagen acá. Otra imagen, otras imágenes de neumonías, condensación, broncograma, otra condensación, múltiples condensaciones, otra condensación limitada, esta vez está comprometiendo todo el lóbulo superior y limitada solamente por la cisura horizontal, que se ve muy definida, muy clara. ¿Qué complicaciones puede tener la neumonía? La neumonía puede complicarse con la atelectasia. Vemos en esta imagen, aquí hay un borramiento del contorno normal, nítido, liso, del contorno derecho del corazón. Vemos una imagen así medio peluda, aumentada de densidad, mal definida, pero en una proyección lateral vemos que está muy bien definidos sus contornos, son lisos, están definiendo el sitio de proyección del lóbulo medio. Esta es una atelectasia del lóbulo medio. Las atelectasias se ven muy bien definidas en una proyección y en la otra se ven mal definidas. Esa es la característica. Y además que hay una disminución de volumen del pulmón en la atelectasia. Y la neumonía se puede complicar también con atelectasia, porque esos detritos que están dentro del pulmón, la pus puede pasar a bloquear también algunos de los bronquios y disminuye la cantidad de aire y se colapsa el pulmón, ¿ya? Otra complicación en la neumonía es la formación de un absceso, ¿ya? Esa infección, esos gérmenes, no solamente ocupan el espacio alveolar,
sino que también pueden destruir tejido, destruir alvéolo y formar abscesos, como en este caso. ¿Cómo reconocemos un absceso en una radiografía? Generalmente los gérmenes son productores de gas y van a producir burbujas que se van a ir hacia la posición más superior, porque el aire siempre se va hacia craneal, y como sabemos la radiografía se la toma de pie, por lo tanto vamos a ver burbujas en la porción más superior de una lesión. Eso quiere decir que esta imagen no solamente es una condensación, sino que lo más probablemente es que haya un absceso, porque estamos viendo una burbuja de gas. Bueno, las secuelas de un absceso pulmonar son el neumatocele, una cavidad que ya no está formada por parénquima pulmonar, sino solo es un espacio aéreo que no es funcional, un neumatocele. El mismo paciente que se le ha tratado su neumonía, se le ha tratado su absceso, y esta es su secuela, un espacio aéreo no funcional. ¿Qué otro patrón patológico tenemos? Esta vez es el neumotórax. El neumotórax es una entidad en la cual el fenómeno fisiopatológico es la entrada de aire en el espacio pleural. Ya no estamos hablando de espacio aéreo, estamos hablando del espacio pleural y su patología. Entonces tenemos aire en el espacio pleural, que es virtual y que no debería contener nada, y lo vamos a ver como una imagen completamente radiolúcida. No va a haber trama vascular, no va a haber trama pulmonar, solamente va a haber una imagen muy radiolúcida, que nos va a diferenciar de la radiolucidez distinta que tiene la trama pulmonar. ¿Ya? Aquí podemos ver, esta es una mala imagen, es una radiografía portátil. Este es un bebé que tiene un neumotórax, un neumotórax con colapso parcial del pulmón, y aquí tiene un neumotórax con un colapso total del pulmón. Aquí no hay pulmón, solo hay aire distendiendo toda la cavidad pleural, ocupando todo el espacio del hemitórax izquierdo. En una tomografía se puede diferenciar mucho mejor el aire de la trama pulmonar. Este pulmón es patológico también, no es lo habitual, pero cuán fácil es poder diagnosticar escasa cantidad de aire en la cavidad pleural en una tomografía, sino que no es tan fácil en una radiografía, porque necesitamos más cantidad de aire para poder nosotros distinguir fácilmente la presencia de este en la cavidad pleural. Aquí vemos una magnificación de una radiografía posterior anterior. Como podemos ver que en esta área no hay trama vascular pulmonar, que es lo normal. Aquí no existe, por lo tanto, esto es un neumotórax discreto. Tenemos complicaciones del neumotórax, que es el neumotórax a tensión, cuando está gran cantidad de aire ocupando y hace un fenómeno de válvula en la cavidad pleural. Va a comprimir, va a hacer un efecto de masa, no solamente comprimiendo el pulmón ipsilateral, sino también comprimiendo y desplazando el mediastino, desplazándolo hacia el lado opuesto, y comprimiendo el pulmón que supuestamente está sano, y haciendo muy difícil que se expanda ese pulmón y haciendo difícil la ventilación. Esta es una emergencia médica. Se tiene que poner un tubo pleural inmediatamente, lo más pronto posible, porque el paciente se puede morir de esto por colapso de ambos pulmones. Entonces es importante también cuantificar el volumen de neumotórax y definir si hay o no hay un neumotórax a tensión, que significa una emergencia médica, que tenemos que comunicarla inmediatamente al médico tratante. ¿Ya? Otra patología en tórax es el derrame pleural. También esta es una patología del espacio pleural virtual, acumulación de líquido, ya sea exudado, trasudado, pus. También puede estar ocupado por células, dependiendo si es de carácter oncológico. Como vemos el derrame pleural lo vemos con un contorno cóncavo hacia arriba siempre. Esa es va a ser radiodenso. No vamos a poder diferenciar la densidad de partes blandas del líquido. Se va a ver blanco igual, radiodenso. Aquí vemos el típico contorno de la silueta, ¿no es cierto? El signo de la silueta que está borrando el contorno
o la silueta cardíaca. Eso nos está indicando patología y en este caso por el contorno cóncavo hacia superior, sabemos que esto no es material o parte blanda, sino es líquido, ¿no? Aquí vemos un derrame pleural masivo, donde no existe ya pulmón, no se ve pulmón, y está ocupando todo el hemitórax el derrame, ¿no? Aquí vemos un derrame muy leve. Acuérdense que una radiografía de pie, hasta más o menos 100 a 150 cc, pueden no detectarse en una radiografía de pie porque hay una parte que es el receso pleural posterior que está por detrás del diafragma, que no lo vamos a poder valorar. Entonces, escasas cantidades de derrame pleural no las vemos en una radiografía común y corriente. Nos sirve de mucho la radiografía lateral o una radiografía con el paciente en decúbito en posición lateral y rayo horizontal. Una tomografía es mucho más sensible, no importa la cantidad de derrame, nosotros siempre la vamos a poder ver en la tomografía. Aquí vemos un derrame moderado, aquí un derrame moderado pero en menor cantidad. Es importante en el informe cuantificar la cantidad de derrame. Aquí es un derrame leve asociado a neumonía. Acuérdense, la neumonía puede ir muy frecuentemente asociada a derrame pleural. Es una característica asociada que siempre tenemos que buscar cuando vemos un foco de neumonía, buscar si hay complicación con derrame pleural, ¿ya? El derrame en una radiografía simple, ya hemos dicho, puede no verse, puede estar escondida detrás en el receso posterior, ¿no es cierto? Y en este caso vemos que hay esta imagen que es muy especial, que es una imagen como que el contorno diafragmático se ha elevado, ¿ya? Pero en este caso nosotros, pese a que no tenemos un contorno cóncavo hacia craneal, sabemos que es un derrame subpulmonar porque se ha desplazado el ápice de la cúpula diafragmática. Generalmente el ápice está en la parte media del diámetro transversal de cada hemidiafragma, y aquí vemos que el ápice de este contorno diafragmático se ha desplazado hacia el lateral y no está en la porción media, ¿ya? Eso nos indica que esto es un derrame pleural subpulmonar. Bien. No solamente en las radiografías, nosotros tenemos que valorar la presencia de lesiones en el parénquima, en el espacio aéreo o en el espacio pleural, sino también tenemos que ver de que existen algunos elementos de tratamiento o de monitorización que tienen los pacientes colocados, y tenemos que verificar que no estén acodados, que no estén rotos, que estén en posición adecuada, porque pueden perjudicar e incluso lesionar órganos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos esta sonda. Este es un catéter venoso central que, en vez de ir a la cava superior, se ha pasado hasta la subclavia, ha dado una vuelta y recién está retornando a la cava superior. Aquí tenemos otro catéter venoso central que está ingresando por vía subclavia izquierda, que está yendo sí al sitio de proyección de la vena cava superior. No hay acodamiento, no hay plegamiento, no hay vueltas. Tenemos otra imagen aquí. Este es un tubo endotraqueal. Aquí vemos la columna aérea de la tráquea, la columna aérea del bronquio principal del lado derecho, y vemos cómo el extremo distal de este tubo está en sitio de proyección del bronquio principal izquierdo. Habitualmente el extremo distal del tubo endotraqueal no debe ir más allá, o debe estar a aproximadamente 4 centímetros del nivel de la carina, para que pueda ventilar adecuadamente los dos pulmones. En este caso, este tubo solamente está ventilando pulmón izquierdo, el pulmón derecho no está ventilando, y puede ocurrir muchas lesiones cuando el tubo está en un lugar que no es el correcto. Tenemos sonda traqueal
Y cuantas más ondas nosotros tengamos, sabemos que nuestro paciente pues está con mayor compromiso de su salud, y eso nos debe alertar a que tenemos que buscar patologías con mayor gravedad. Tenemos que buscar y ser más prolijos en nuestra revisión sistemática de todas las lesiones que podamos encontrar, ¿ya? Estos pacientes son pediátricos, estas son radiografías portátiles, por eso son de menos calidad. Tenemos más ondas. Es importante que nosotros detectemos. Este es un tubo que está supuestamente de drenaje pleural, pero no está bien, de drenaje para el neumotórax, pero no está bien acomodando, no está drenando lo que debe drenar, que es el espacio pleural. Eso es importante de avisar lo más prontamente posible al médico tratante para que reacomoden el tubo y pueda resolverse este neumotórax a tensión que tenemos aquí. La embolia pulmonar es otra patología que nosotros tenemos y que podemos en parte valorar con una radiografía de tórax. ¿Cómo se va a ver en una radiografía de tórax simple? Muchas veces la radiografía de tórax simple, cuando nosotros sospechamos clínicamente de una embolia pulmonar, la vamos a ver como un ensanchamiento del mediastino superior y nada más. Y muchas veces va a estar la radiografía normal y el paciente va a tener disnea, va a tener disminución de la oxigenación y no vamos a saber con la radiografía qué es lo que está pasando. Por lo tanto, tenemos que saber que el estudio indicado para este paciente, para el diagnóstico de esta patología, que es muy sensible, muy específico y que nos ayuda también a cuantificar la gravedad de la embolia, es la tomografía o la angiotac de arteria pulmonar que se hace con contraste, ¿ya? En un angiotac, este es un angiotac con contraste, la arteria pulmonar, el tronco principal, la arteria derecha y la arteria izquierda, y vemos aquí que está rellena de contraste, que es radioopaco, y vemos como aquí hay un defecto de llamamiento que hace que disminuya el calibre, está ocupando parte de la luz de la arteria pulmonar del lado derecho, y este es un trombo, ¿ya? Es un defecto y así se ve la trombosis pulmonar en una tomografía. Esto podemos verlo en las distintas ramas hasta la tercera generación de la ramificación de las arterias pulmonares. Y es un estudio muy útil, es muy rápido, sin embargo usa contraste y alta radiación. Si tenemos una sospecha de embolia pulmonar, tenemos una radiografía que está normal, tenemos que, o patológica tal vez, como en este caso, y tenemos la sintomatología típica, tenemos que confirmar nuestro diagnóstico para iniciar inmediatamente anticoagulación. Tenemos que hacer una tomografía o una angiotac con contraste de la arteria pulmonar. Ese es el estudio indicado para esta patología. ¿Para qué le hemos sacado una radiografía entonces? Para descartar que no sea una neumonía, que no sea un neumotórax, ¿no es cierto? Que no sea un derrame pleural que esté produciendo dificultad en la ventilación y produciéndonos esa hipooxigenación que ha llevado al paciente a consultar, ¿ya? Antiguamente, ¿cómo hacíamos? Hacíamos una angiografía convencional de emergencia, inyectábamos contraste en la arteria pulmonar directamente por un catéter y nosotros podíamos ver que el contraste no avanzaba en una arteria. Esto es una oclusión total de la rama para el lóbulo superior de la arteria lobar para el lóbulo superior del pulmón derecho. Aquí hay algo que está tapando, este es el coágulo que no permite que el contraste siga pintando la luz pulmonar, ¿ya? La angiografía convencional sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de embolia pulmonar. Sin embargo, es un procedimiento más riesgoso, es invasivo, demora más, y la tomografía es muy específica y se hace muy, muy rápidamente. Esa es la ventaja y no es invasiva. La disección aórtica y el aneurisma aórtico son también entidades que son de emergencia, que la principal sintomatología pues es el dolor torácico que lleva al paciente a consultar,
Le hacemos una radiografía de tórax de inicio, ¿no es cierto?, para ver qué puede estar pasando. Vamos a descartar infecciones, ¿no es cierto? Vamos a descartar derrames, neumotórax, que pueden producir disnea, incomodidad torácica, pero que van a tener otras características como tal vez fiebre o algún antecedente infeccioso, ¿no es cierto? En el aneurisma aórtico, en la disección aórtica, probablemente ninguno de esos síntomas va a aparecer, no van a haber fiebre y va a ser un síntoma súbito de molestia, dolor, y vamos a poder ver en el aneurisma aórtico, vamos a poder ver un ensanchamiento del mediastino. No podemos diferenciar de un embolismo pulmonar solamente con la radiografía. Vamos a tener que tener otra idea. Sin embargo, por las características del olor, que sea súbito y que no haya alteración en la oxigenación de la sangre, pues vamos a pensar que sea una disección o un aneurisma. Entonces, por lo tanto, vamos a pedir no una angiotac de arteria pulmonar, sino una angiotac de la arteria aorta, y vamos a lograr ver que tenemos aquí, en este caso, un aneurisma de la aorta descendente, y en este otro caso, esta es una reconstrucción 3D, y en este caso vamos a ver una disección, un flap de disección, en el cual vamos a ver una luz falsa y una luz verdadera que está dividiendo y haciendo que se ensanche la aorta descendente y produciendo dolor y molestia cuando es agudo. Este flap de disección puede ascender hasta los grandes vasos del cuello y cortar el suministro de sangre y oxígeno al cerebro, por lo tanto, a los vasos que van, a los grandes vasos del cuello y al cerebro, por lo tanto, también es una emergencia que debe tratarse, diagnosticarse, cuantificar de dónde a dónde va la disección para ver si necesita tratamiento quirúrgico o solamente observación y control médico, ¿ya? El gold estándar para este tipo de alteraciones en la aorta sigue siendo la angiografía convencional. Metemos un catéter, llegamos hasta la aorta y por ahí soltamos el contraste y en tiempo real vemos las imágenes y cómo se pinta. Este es otro aneurisma. Este es el gold estándar para estas imágenes que tenemos. Sin embargo, ya hemos dicho, es invasivo con los riesgos que conlleva. Tiene mucha dosis de radiación porque es en tiempo real que se hacen con fluoroscopía y demora pues el tiempo que tengan que demorarse, ¿no es cierto? 20, 30, 40 minutos. La radiografía, la tomografía, a pesar que también tiene altas dosis de radiación, la adquisición de estas imágenes no demora más de 20 segundos con los equipos actuales y es muy precisa. Por lo tanto, es una opción que es de primera opción antes de hacer una angiografía. La angiografía convencional actualmente solamente se está haciendo para realizar el tratamiento de algo que ya está diagnosticado por tomografía. Bien, otra patología que tenemos en tórax, que es bastante frecuente, que tenemos que aprender a reconocer, es el edema pulmonar. El edema pulmonar, por concepto, es la presencia de líquido en los pulmones. ¿En qué compartimientos de los pulmones? Ya hemos dicho, tenemos un compartimiento que es el espacio pleural, un compartimiento que es el espacio aéreo, que es tanto a nivel de la vía aérea como de los espacios o las cavidades alveolares. Y tenemos el compartimiento intersticial, que no nos debemos olvidar. En este caso ya lo hemos revisado, la microanatomía que les he mandado a revisar, que les he encargado que revisen. Por lo tanto, el edema pulmonar puede ser en general de origen cardiogénico, ¿no es cierto? Cuando hay una falla de la bomba cardíaca que produce encharcamiento de la sangre que llega a los pulmones, que no puede ser enviada al resto del cuerpo, por lo tanto va a haber una congestión en las estructuras vasculares pulmonares, va a haber un aumento en la presión hidrostática que va a sobrepasar la capacidad de compensación. Por lo tanto, ese líquido que tenemos incrementado en el espacio vascular va a pasar al espacio intersticial. Del espacio intersticial, cuando aumente la cantidad, va a superar la presión
oncótica que tiene el espacio intersticial para retener el líquido y va a pasar, ahora sí, del espacio intersticial al espacio alveolar, va a producir ocupación del espacio alveolar e imágenes características de ocupación de espacio alveolar. Entonces, sabemos, primero, congestión pulmonar, las estructuras vasculares se van a poner gordas, gruesas, va a haber redistribución, va a haber engrosamiento del calibre de las estructuras pulmonares hacia los ápices pulmonares, va a haber después paso del líquido al espacio intersticial peribroncovascular, que va a producir mayor engrosamiento de las estructuras vasculares, va a haber engrosamiento de las paredes bronquiales, que las podemos ahora sí visualizar en una radiografía de tórax, y luego también va a pasar al espacio intersticial de los tabiques interlobulares, que se van a ver como estos engrosamientos de los tabiques del intersticio. A nivel subpleural vamos a ver las líneas de Kerley clásicas. Aquí tienen estas líneas, son lineales, densas. Logramos ver aquí algunas también. Son sutiles, pero tenemos que encontrarlas, y con una imagen de un corazón grande, con los hilios que yo le llamo, que no están de contornos definidos, no es un aspecto vascular definido, son hilios peludos, de contornos evanescentes, de contornos peludos, ¿no es cierto? Entonces esto nos está hablando de un edema del intersticio peribroncovascular. Esto nos está hablando, las líneas de Kerley nos hablan del intersticio periférico subpleural, la congestión vascular, y el corazón grande nos está hablando de una congestión de origen cardiogénico. Puede haber también edema que va a pasar al espacio pleural y va a haber derrame pleural también, generalmente bilateral, ¿ya? Eso es lo típico. Siempre las imágenes van a ser bilaterales cuando el origen es cardíaco y cuando es edema pulmonar, ¿ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca congestiva es una de las causas más frecuentes del edema pulmonar. Y así se ve un corazón grande, hilios peludos, grandes, líneas B de Kerley y derrame pleural. Aquí no estamos viendo el derrame pleural, pero es parte del proceso patológico progresivo que les he explicado para el edema pulmonar, ¿ya? La imagen típica en alas de mariposa, cuando del espacio intersticial peribroncovascular pase al espacio alveolar, el edema, y va a ocupar también el espacio alveolar. Va a haber imágenes de condensación perihiliar y en forma de alas de mariposa. Aquí todavía eso no está pasando. Acuérdense entonces que los tabiques interlobulares se llenan de agua y luego pasa al espacio alveolar, que también se va a llenar de agua. Otra patología que tenemos que revisar es el enfisema pulmonar. En este caso, los alvéolos no se van a llenar de líquido, no se van a llenar de células, sino va a haber un aumento o una alteración entre el ingreso y la salida de aire del pulmón, que hace que los alvéolos cada vez contengan mayor cantidad de aire y no se pueda vaciar el pulmón del volumen de aire que ingresa, y va a haber un fenómeno de válvula en el cual cada vez se van a hiperinsuflar más los alvéolos y van a terminar como los globos. Cuando se los infla demasiado van a terminar rompiendo sus paredes y por lo tanto creándose espacios aéreos que no son funcionales para el intercambio gaseoso, porque no van a haber pared alveolar para realizar este trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a ver en una radiografía de tórax el enfisema pulmonar? Vamos a cómo se traduce estos alvéolos, estos espacios aéreos hiperinsuflados y algunas veces destruidos. Vamos a ver una hiperclaridad pulmonar, unos pulmones grandes, de mayor tamaño, hiperclaridad pulmonar, escasa cantidad de vasculatura. Esta imagen no es muy buena porque está demasiado contrastada. Voy a tratar de conseguir alguna mejor para la siguiente clase para mostrarles, chicos. Y en el contrario tenemos la fibrosis pulmonar, en la cual la patología va a haber un engrosamiento
en el intersticio pulmonar, en vez de agua, va a ser células y tejido conectivo el que van a sustituir, van a producir ese engrosamiento de los tabiques interlobulillares por efecto de una inflamación de distintas etiologías que van a llevar a la fibrosis y van a llevar, esta fibrosis va a progresar y también va a destruir las paredes alveolares y va a dejar espacios aéreos que no son funcionales. ¿Ya? Va a dejar espacios aéreos quísticos rodeados de tejido fibroso en el cual no se puede hacer intercambio de gases. ¿Ya? La típica imagen en panal de abejas, que vamos a tener aquí, una pared gruesa, un espacio aéreo que no es funcional, engrosamiento del intersticio peribroncovascular alrededor de los pequeños bronquios, la pared muy gruesa, y la imagen en panal de abeja. Aquí tenemos una magnificación como también se ve en el edema pulmonar el engrosamiento de los tabiques interlobulillares, pero esta vez la ocupación no va a ser por líquido, sino va a ser por tejido conectivo, tejido fibroso, que va a ir progresando al intersticio del lobulillo, también el intralobulillar, no solo el interlobulillar, sino el intralobulillar va a empezar a ver proliferación de tejido conectivo y se va a destruir el alveolo y el lobulillo y van a quedar estas imágenes de cavidades aéreas no funcionales. Aquí vemos cómo se ve en la radiografía de tórax. Esta es una fibrosis masiva. Los volúmenes pulmonares van a estar disminuidos. También va a haber alteración en el contorno del intersticio peribroncovascular, pero no por edema, sino más bien por sustitución por tejido fibroso. También pueden verse los hilios de aspecto peludo, como les decía yo. El paciente puede tener un corazón grande porque este pulmón no es expansible, es muy duro, no se puede expandir el corazón para mandar sangre que llegue a los pulmones, tiene que trabajar mucho y finalmente entra en falla, se dilata y ese es el cor pulmonare. ¿Ya? La fisiopatología del cor pulmonare viene de eso, de un corazón que trabaja demasiado contra un pulmón, un tejido pulmonar que no es expansible y finalmente el corazón se cansa y va a empezar ya también el edema por insuficiencia cardíaca que se va a sobreagregar al problema de la fibrosis, ¿no? Bien, esta es otra patología. Existen distintas patologías. Aquí tenemos imágenes quísticas que no son alveolos, que no son enfisema, que también van a destruir el pulmón, van a sustituir el espacio de intercambio gaseoso y son pequeños quistecitos que pueden perforarse sus paredes porque son muy delgadas y producir neumotórax. ¿Ya? La neumonía viral de la que les he hablado, que he mencionado al inicio de la clase, la vamos a ver en una clase distinta. Creo que merece especial atención ahora para que manejemos adecuadamente esa patología junto con su fisiopatología especial. Y nos vamos a pasar a las bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios. Por concepto son irreversibles, va a haber destrucción del componente elástico y muscular de la pared bronquial por causa de la inflamación y colonización bacteriana, que va a hacer que haya mayor dilatación del tejido elástico pulmonar y eso va a producir mayor inflamación y mayor colonización bacteriana, formando un círculo vicioso. Generalmente es bilateral. Hay una clínica específica que les tiene que hacer sospechar de esta patología. Muchas veces la radiografía no muestra ningún cambio y el estudio indicado es hacer una tomografía de alta resolución. ¿Ya? Las causas o la etiología específica solamente se puede encontrar en el 40% de los casos. Sin embargo, es importante tratar la etiología, que es múltiple. Hay muchas cosas que pueden causar bronquiectasias como secuela. Es muy importante tratar la etiología. ¿Por qué? Porque pese a que nosotros decimos que es irreversible, cuando nosotros diagnosticamos la etiología de las bronquiectasias en los primeros 6 meses de instaladas,
sí puede ser reversible, chicos, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que los síntomas clínicos, como son tos, infecciones recurrentes y hemoptisis, pueden ser causadas por bronquiectasias y que sepamos que las bronquiectasias no las vamos a diagnosticar muy frecuentemente con radiografía y que tenemos que hacer tomografía, ¿ya? Si nosotros detectamos a tiempo y diagnosticamos una causa específica, vamos a cambiar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y eso es lo importante. Para eso hacemos imágenes en esta patología, ¿ya? La sospecha clínica es súper importante. A un paciente que le pides una radiografía de tórax, PA, de pie, común y corriente, que le mandas eso al médico y no le dices que estás sospechando de bronquiectasias, probablemente va a hacer un informe tipo normal y no va a recomendar ningún otro examen adicional. Pero si tú le dices, estoy buscando bronquiectasias, el médico va a mirar de nuevo, va a mirar más minuciosamente y probablemente, aunque informe normal, la radiografía va a recomendar una tomografía. Y eso es lo importante de tener el antecedente clínico adecuado. Poderles orientar a hacer un estudio de mayor sensibilidad, de mayor especificidad. Radiografía normal y paciente con sintomatología, tenemos que hacer una tomografía. Bronquiectasias como estas no las vemos muy frecuentemente. Y vean cómo es patológico, hay unas dilataciones tan grandes de los bronquios que parecen cavidades, parecen quistes. Le vamos a hacer el mismo paciente le vamos a hacer una tomografía con cortes finos, que es lo que vamos a ver, dilatación bronquial, la misma imagen del mismo paciente. Sabemos que estos son bronquios porque en un corte longitudinal el bronquio es el que está con aspecto en riel. Este es un corte transversal del mismo bronquio, ¿ya? ¿Cuáles son el aspecto típico? Las imágenes en riel y las imágenes en anillo de sello. Eso es lo típico que se ve en una tomografía. Las imágenes en riel, cuando ves en corte longitudinal el bronquio que está dilatado, y las imágenes en anillo de sello, cuando el bronquio en un corte transversal en la tomografía está engrosada su pared y tiene mayor calibre que la arteria que la acompaña, ¿no? Esas dos son las imágenes típicas de las bronquiectasias. Pueden ser bronquiectasias cilíndricas, como en este caso, o bronquiectasias quísticas, como en este caso, o bronquiectasias de aspecto varicoide. Las bronquiectasias pueden ser por una inflamación del parénquima pulmonar que produce destrucción, o pueden ser secuelares a una tracción, como se ve en la fibrosis, en la cual el parénquima pulmonar no es que haya habido una infección, sino es un proceso inflamatorio que hace que se destruya el pulmón y disminuye de tamaño, y más bien son de tracción. El parénquima pulmonar alrededor del bronquio se está retrayendo por la fibrosis y va estirando y deformando y dilatando al bronquio secundariamente. A eso se le llaman bronquiectasias secas, que se tienen que distinguir de las bronquiectasias húmedas, que son por procesos infecciosos dentro del mismo pulmón, a veces, muchas veces, dentro del mismo bronquio. ¿Ya? Tenemos que, ¿para qué nos sirven las imágenes? No solamente para diagnosticar una patología que puede no verse en la radiografía, sino que la imagen tomográfica nos va a servir para cuantificar y ver qué segmentos del pulmón están afectados, qué volumen del pulmón está afectado, porque muchas veces cuando son ya irreversibles, producen infecciones a repetición que disminuyen la calidad de vida hasta tal punto que es mejor sacar ese segmento del pulmón para que el paciente mejore su calidad de vida, y entonces les va a servir a los médicos para planificar una probable cirugía. ¿Ya? Tenemos otros métodos de diagnosticar las bronquiectasias. Actualmente existe el más moderno, que es la broncoscopía virtual, que también se tiene que realizar, es otra opción de hacerla.
y también es la visualización directa de la pared bronquial. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta que si diagnosticamos oportunamente las bronquiectasias, podemos hacerlas reversibles. Si diagnosticamos su etiología, podemos curarlas, podemos limitar el daño. ¿Ya? La última entidad pulmonar patológica que vamos a revisar va a ser el cáncer pulmonar. Tenemos ciertas imágenes que vamos a revisar dentro de lo que es el capítulo de cáncer pulmonar y vamos a ir viendo las imágenes, ¿no? Primero, el cáncer pulmonar tiene que empezar por alguna parte, ¿no es cierto? Y vamos a ver primero un nódulo que puede ser muy pequeño, muy sutil, por eso es importante que en pacientes que se hacen radiografía de tórax seamos muy exhaustivos en nuestra revisión y en buscar pequeños nódulos que pueden ser de hasta 3 milímetros, que sí podemos verlos con radiografía. No todos los nódulos que veamos en pulmón son malignos, algunos tienen que tener ciertas características que nos van a dar el indicio de que esa lesión puede ser maligna, ¿ya? Pero un nódulo pulmonar solitario siempre hay que analizarlo, siempre hay que buscar y analizarlo muy bien para definir si es algo bueno, maligno o es algo benigno, ¿ya? Miren esta imagen, por ejemplo, es un contorno liso, redondeado, bien definido, uniforme. La densidad interna del nódulo está bien definida, ¿ya? Esta es una característica típica de los nódulos pulmonares benignos. No sabemos qué es todavía, pero tiene aspecto de benignidad. De todas maneras, para este nódulo tenemos que hacer una tomografía, pero ya tenemos la tranquilidad de que lo más probable es de que sea benigno y no necesite ninguna otra cosa más. Aspecto típico de un nódulo maligno: contornos irregulares, espiculaciones que se proyectan hacia el tejido vecino, densidades diferentes, ¿ya? Lo mismo para contornos irregulares, densidades diferentes que nos deben hacer sospechar de malignidad. Otro nódulo, incluso pueden tener pequeñas calcificaciones en su interior. Y tenemos los nódulos múltiples, que son, cuando hablamos de nódulos solitarios, únicos, de aspecto maligno, hablamos del cáncer primario pulmonar, y también tenemos que tener en cuenta que puede haber un cáncer pulmonar de carácter metastásico, que venga de otro origen. En este caso, se van a ver múltiples nódulos bilaterales. Los contornos generalmente son bien definidos porque el origen de las metástasis son hematógenas, por lo tanto los contornos van a ser muy bien definidos. Existen otros pocos casos que los contornos no van a ser tan bien definidos, pero son los menos. Lo importante es que son múltiples, bilaterales. Tenemos que pensar en distintas patologías que vienen de otro lugar del cuerpo, como por ejemplo en este caso de la mama derecha. Vean cómo esta imagen es patológica. El cáncer ha tomado prácticamente la totalidad del tejido mamario. Esta es la mama contralateral izquierda, que es normal. Acuérdense que las metástasis no solamente van a afectar los pulmones, pueden afectar el hueso, pueden afectar pericardio, pueden afectar pared de partes blandas. Entonces, no solamente ocuparnos de ver si hay metástasis pulmonares. Cuando tengamos esta imagen patognomónica de metástasis, tenemos que ver también que no haya metástasis en los otros elementos que nosotros podemos valorar en una radiografía de tórax. Tenemos también, por motivo de ocupación por células cancerosas, la ocupación de la luz bronquial, que va a producir atelectasias. Entonces, en una atelectasia, que puede ser de causa inflamatoria infecciosa, como ya lo hemos visto al principio de este capítulo, vamos a diagnosticar la atelectasia, pero no vamos a ver la causa que está produciendo la obstrucción del bronquio, ¿no es cierto? Una atelectasia de origen inflamatorio infeccioso, a los 10, 15, 20 días de tratada la causa infecciosa, tiene que revertir por completo. Si no lo ha hecho, si se mantiene en el tiempo, hay que sospechar que sea una causa que no sea inflamatoria infecciosa, sino que más bien sea una causa
celular maligna. Entonces tenemos que sí o sí en una telectasia que no revierte, un foco de neumonía que no revierte, con el tratamiento tenemos que pensar mal, tenemos que hacer alguna otra cosa más que una radiografía simple, tenemos que pedir una tomografía con contraste para ver si hay algún elemento de tipo celular maligno que esté produciendo ocupación de los bronquios. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso en el diagnóstico diferencial. ¿No? Un tumor primario maligno también puede verse como una imagen de una cavidad, puede cavitarse, las células malignas pueden crecer tan rápido y desordenadamente que no alcanza su flujo vascular, la alimentación y la angiogénesis no es suficiente, se necrosan, se pueden sobreinfectar, se pueden cavitar y pueden tener el aspecto de un absceso, tener en cuenta también eso dentro del diagnóstico diferencial. Por lo tanto, es muy importante el antecedente clínico de un paciente que está bajando de peso sin motivo o un tratamiento de una neumonía que no cede con el tratamiento médico, que no cede con el antibiótico. Hay que pensar mal y ir pensando ya en otro tipo de patología oncológica, ¿ya? Las imágenes pueden ser parecidas, pero la sospecha clínica es muy importante que nos las den para que nosotros podamos recomendar métodos de diagnóstico más específicos y más sensibles, incluso la biopsia, ¿ya? La tuberculosis es el gran simulador de cáncer en cualquier lugar del cuerpo. Es muy común en nuestro medio, por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta al ver una imagen sospechosa de cáncer, también tenemos que tener en cuenta que puede ser una tuberculosis. En un paciente en un contexto adecuado, también debemos tenerlo en cuenta. Acuérdense que la tuberculosis, cuando hacemos una biopsia sospechando de un cáncer, no le van a hacer la tinción para el bacilo de Koch, ¿no es cierto? La tinción que es específica y entonces no se va a poder diagnosticar. Por lo tanto, tenemos que tener y enviar al paciente con esa sospecha al momento de tomar una muestra de biopsia para que hagan las tinciones específicas y hacer un buen diagnóstico diferencial, ya que pues la tuberculosis puede matar a las personas si no se diagnostica a tiempo y no es un cáncer y se puede tratar médicamente sin necesidad de ninguna cirugía. Entonces tenemos que saber los diagnósticos diferenciales. Estas son imágenes de ganglios con tuberculosis, son ganglios necrosados que son de tuberculosis, no son ganglios metastásicos. Los ganglios por metástasis también se pueden ver así. Este es un nódulo pulmonar de aspecto maligno, pero que resultó ser una tuberculosis. Lo mismo aquí. El típico lugar de las lesiones por tuberculosis son los lóbulos superiores, segmentos apicales, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar las imágenes. La tuberculosis miliar produce este tipo de imágenes que parecen como nublados. Parece que hubiera pasado aquí una tormenta de arena. No se ven nódulos específicos, pero sí son unas imágenes micronodulares mal definidas, ¿ya? Las adenopatías que podemos ver como metástasis del cáncer del pulmón o como metástasis de cánceres de otro origen van a producir en una radiografía de tórax habitual aumento de tamaño de los ilios, van a producir ensanchamiento también del mediastino cuando sean adenopatías que están en el mediastino. Y no debemos olvidarnos el diagnóstico diferencial de estas adenopatías. Hay una patología benigna que se llama sarcoidosis que puede producir muchas adenopatías, tanto iliares como mediastínicas, bilaterales, y que es una patología inflamatoria que es de tratamiento médico. Y se llama sarcoidosis. Y que tenemos que tenerla en cuenta al hacer el diagnóstico diferencial de las probables etiologías de las adenopatías. Bien, chicos, ahí vamos a terminar. Si hay alguna pregunta, en la siguiente clase vamos a ver algo de imágenes del mediastino y corazón específicamente. Ustedes saben que ya existen
mejores métodos para visualizar el corazón que una radiografía de tórax. Sin embargo, vamos a revisar las imágenes más típicas patológicas en corazón para la siguiente clase. Entonces, para que la siguiente clase nos aboquemos directamente a imágenes patológicas del corazón. Más que todo, le voy a dar yo énfasis a la radiografía de tórax, porque ecocardiografía o resonancia magnética o tomografía de corazón ya son temas de subespecialidad, que no es el objetivo de la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Con eso terminamos la clase de hoy.